Hola aprendices, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver un tema muy importante en sistemas digitales, el cual es el divisor de frecuencia. Vamos allá. Bien, primero vamos a ver qué es un divisor de frecuencia. Un divisor de frecuencia hace la reducción de frecuencia de una señal periódica entrante. Como podemos ver, acá tenemos un flip-flop JK. ¿Pero qué tiene de especial un flip-flop JK? Lo especial es que si lo conectamos con la configuración mostrada en pantalla, nos puede hacer la reducción de la frecuencia en 2, o sea, a la mitad. Digamos, si acá tenemos una señal de 50 MHz a la entrada, 50 MHz, a la salida vamos a tener la mitad, que son 25 MHz. Aquí MHz. Con un solo flip-flop. Como podemos ver, acá tenemos las señales. El diagrama a tiempo de las señales de Hertz. Acá están los 50 MHz y acá están los 25 MHz. Bien, para poder entender las señales, aquí está un ciclo de reloj y acá está el otro ciclo de reloj. Sabemos que el inverso de la frecuencia es el periodo. Entonces acá tenemos 20 nanosegundos en este ciclo de reloj. Entonces, como sabemos, al hacer la reducción de la frecuencia, aumenta el periodo, o sea, es más tardado. Entonces, acá serían 40 nanosegundos. Porque ya tenemos, hacemos la espera. Hacemos la reducción de la frecuencia, pero aumenta el periodo. Y eso hace que empiece a disminuir los ciclos de trabajo maestros, que son los 50 MHz, y se reduzcan a menos ciclos. ¿Cómo vamos a ver un ejemplo para que quede más claro? Bueno, ¿cómo calcularlo? Pero para hacer eso nosotros necesitamos saber cuántos flip-flops necesitamos calcular y conectar en cascada para llegar a la frecuencia deseada. Como podemos ver, acá tenemos la frecuencia base, que es la de entrada, la que hace rato tomamos como ejemplo de 50 MHz. Y digamos que en este caso la requerida son 25 MHz. Pues entonces tendríamos que hacer 50 millones de Hz sobre 25 millones de Hz. Tocaría a 50 millones, tocaría 50 sobre 25. ¿Cuánto cabe? Son 2, sería raíz de 2. Nos daría un número con decimal, pero lo redondeamos a la unidad más cercana a la izquierda. Entonces nos daría 1. Un flip-flop. Ya tendríamos un flip-flop y ya nada más hacemos el ejemplo anterior y sabemos que nosotros hacemos la reducción con un solo flip-flop. Ahora vamos a ver un ejemplo para que quede más claro, que dice: se tiene un reloj de 50 MHz, recuerden, entrada, y se requiere una frecuencia de 3.125 MHz de salida. Hay que calcular los flip-flops necesarios para hacer el divisor de frecuencia. Usamos la fórmula anterior, tenemos 50 millones de Hz sobre la que necesitamos. Al hacerlo nos da 16, sacamos raíz cuadrada, nos da 4 flip-flops JK, conectados en cascada con la configuración anterior. Acá se muestra el diagrama de hardware. Y como pueden ver, aquí tenemos algo muy curioso para ver cómo se va dividiendo la frecuencia en los flip-flops en cascada. Tenemos el primer flip-flop, que es 2 a la 1, se va a dividir la frecuencia de 50 MHz por 2. Aquí vamos a tener 50 MHz sobre 2, perdón. Aquí sería 2, en el segundo flip-flop tendríamos 4, sería 50 MHz sobre 4 y así sucesivamente. Aquí se muestran los cálculos. De Q1 tendríamos 25 MHz aquí, ¿no? De este lado tendríamos 25 millones de Hz. Acá tendríamos 12.500.000 Hz. Aquí tendríamos 6.250.000 Hz. Y aquí tendríamos finalmente los 3.125.000 Hz que necesitamos. Entonces ya se dieron cuenta cómo entran 50 millones de Hz. Y a la salida tenemos los 3.125.000 Hz. O sea, tenemos una menor frecuencia. Entra una frecuencia alta, sale una frecuencia más baja. Pero recordando que entra un periodo muy bajo y sale un periodo muy alto, porque son inversos. Ahora, acá está el diagrama de tiempos que les comentaba. Aquí serían 20 nanosegundos de 50 MHz. Y acá el periodo se va haciendo más amplio cada ciclo de reloj. O sea, ya le va a tomar 2 ciclos de 20 nanosegundos para llegar aquí.
que ya serían 40 nanosegundos, porque ya ocupa 2 ciclos. Después este ya ocupa, vamos a ver, sería 1, 2, 3, 4 ciclos, ¿no? Después este ya ocupa 1, 2, 3, 4, 8 ciclos. Y ya después este ocupa 16 ciclos de CLK. O sea, 16 por 20 nanosegundos para que nos dé el periodo, la frecuencia y el periodo que se va a dividir. O sea, cómo se divide desde 50 hasta 3. Pero, ¿qué problema hay con esta arquitectura propuesta, ¿no? O sea, todo se ve muy bonito. Podemos conectar muchos flip-flops en cascada. Pues vean este ejemplo. Dice, se tiene un reloj de 50 MHz, igual que el anterior, un reloj de entrada, y se requiere una frecuencia de 2 Hz, ya no megahertz. O sea, es una frecuencia muy baja. Que nosotros, si hacemos el cálculo del periodo, sería 1 sobre, acá tendríamos periodo, sería 1 sobre 2 Hz, que es el inverso, ¿no? ¿Cuánto nos da esto? Nos da 0.5 segundos, que es un medio, pero esto sería 500 milisegundos. O sea, ¿ya vieron cuánto aumentó? De 20 nanosegundos de los 50 MHz hay que subirlo a 500 milisegundos, que tiene la frecuencia de 2 Hz. Entonces, ya tenemos esto que nos daba 2 Hz. Sabemos ya el periodo, tenemos la frecuencia. Y hay que calcular ahora, pues ya cuántos flip-flops en cascada van a ser. Dividimos 50 millones sobre 2, nos da 25 millones de Hz. Le sacamos raíz cuadrada y nos sale que 5000 flip-flops hay que utilizar. O sea, 5000 flip-flops en cascada. Eso es rotundamente no eficiente y cero práctico. Entonces, conectar 5000 flip-flops en cascada, incluso si lo hacen en un lenguaje de descripción de hardware, no sería pues muy eficiente y lo reprobarían. Así que acá se ve la arquitectura conectada en cascada y vean hasta dónde. Esta es la división. Sería 1, 2, 3. Esto no le hagan caso. Se colaron por ahí, pero tenemos 2 a la 1, es 2, 2 a la 4. Estos puntos suspensivos que siguen conectados hasta el flip-flop 5000, ¿no? Esto no es eficiente, así que ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Bien, la arquitectura recomendada es usar el divisor de frecuencia mediante contadores. Mediante contadores es fácil porque solo hay que calcular hasta dónde va a llegar nuestro conteo máximo del contador para que alce una bandera y cambie de estado la señal del reloj. Entonces se propone esta arquitectura donde tenemos un sumador. Es de n bits, porque todavía todo esto va a ser, la arquitectura recomendada se va a hablar de n bits, porque todavía no calculamos de cuántos bits va a ser nuestro conteo, porque eso se define con la frecuencia que nosotros estamos buscando o requerimos. Entonces tenemos el sumador de n bits, un contador de n bits, un comparador de igualdad de n bits y un flip-flop, que es el que cambia de estado la bandera y guarda el estado de la bandera, que va a ser nuestra señal dividida. Entonces tenemos esta nueva fórmula que dice número máximo del cuenta del contador, que es la que hay que calcular nosotros, y ahora ya está dada por la frecuencia base, que es la de entrada, la de 50 MHz en los casos anteriores, y la frecuencia requerida, ¿no? Menos 1 porque el contador va de 0. Empezar en 1 no se restaría el 1, pero como empieza desde 0, el 0 también cuenta, entonces ténganlo en cuenta. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Dice, se tiene un FPGA con un reloj base de 50 MHz y se requiere hacer parpadear un LED con un periodo de 1 segundo. O sea, 500 milisegundos prendido y 500 milisegundos apagado. Dice, realiza el divisor de frecuencia para la situación descrita anteriormente utilizando el método de contadores. Bien, acá está la arquitectura. Y primero lo que tenemos que hacer es calcular de cuántos bits va a ser todo nuestro sistema, ¿no? Anteriormente llamado n bits, pero vamos a ver de dónde sale, cómo lo podemos calcular. Bien, nosotros usamos la cuenta máxima, que son 50 millones de Hz, la entrada del reloj, sobre 2 Hz, que es lo que requerimos. Ya tenemos 50 millones sobre 2, pues nos da 25 mil millones menos 1, pues nos da 24.999.999 ticks de CLK. Estos ticks de CLK quiere decir que son 20, cada tick vale 20
nanosegundos, que es el periodo del ciclo. Entonces, esos 20 nanosegundos se tienen que, digamos, los vas a multiplicar porque está como el choricito de los 20 nanosegundos para hacer el cambio de estado. Entonces, el tiempo total del delay que va a tardar arriba entre cada cambio de estado de la bandera va a ser de 500 milisegundos porque queremos que el LED parpadee cada 500 milisegundos, o sea, medio segundo. Ahora convertimos los 24 millones que calculamos acá, 999,000, estos de aquí, los convertimos de base 10 a binario para ver cuántos dígitos vamos a usar. Entonces vemos que al convertirlo, ya se da por hecho que el estudiante sabe convertir, convertimos a base 2, a base binaria, y contamos los bits. Mira, contamos pum, 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 así contamos todos y nos da que son 25 bits. Entonces, nuestro contador va a ir de 24 a 0. Son 25 bits porque estamos usando el 0. Sería 25 a 1 porque ya son 25 bits, pero nosotros vamos a tomar desde el 0. Desde 0 a 24. Ahora ya sabemos que el sumador va a ser de 25 bits. El contador de 25 bits. El comparador de igualdad 25 bits. Y ya una vez teniendo esto, procedemos pues ya tenemos toda la arquitectura propuesta. Acá está el LED que tiene que parpadear. El flip-flop se encarga de guardar la bandera. De activar el cambio de estado de la bandera cuando el contador llegue y se compare con la cuenta máxima, ¿no? Que en este caso en count max irían pues los 24,000 que calculamos aquí. Serían 24,999,000. Aquí irían los 24,999,000 y así. Ahí está. De ticks de SLK. Para que cuando se compare la salida del contador con los requeridos, active la bandera cambie de estado, active el flip-flop y el flip-flop niegue la entrada. Acá como se ven hay un NOT. Niegue la entrada y cambie de estado la bandera. Entonces acá va a salir la señal, ¿no? Y la va a estar cambiando. Y por ende el LED va a estar apagado, prendido, apagado, prendido, ¿no? Y así apagado, prendido, siempre que haya un flanco de subida del reloj. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, aquí está la señal. Digamos, es lo que les comentaba. Aquí tenemos la entrada de SLK de 50 MHz, el reloj maestro, la de 2 Hz, que es la dividida, el periodo del ciclo es de 20 nanosegundos. Y hacemos la cuenta, acá cuenta 1, 2, 3 y así hasta que llega al límite. Al llegar al límite empieza la cuenta de 0 otra vez, pero cambia el estado de la bandera, que es este de acá. Muy importante. Este de aquí. Y ahora es un 0. Y así empieza otra vez la cuenta. 0, pero ahora con el estado apagado. 0, 1, 2, 3. Y cuando vuelve a llegar a 24,999,000, pues regresa aquí. Regresa aquí y empieza otra vez, pero ya con el estado alto, sube de nuevo y así hacemos el divisor de frecuencia. Entonces tenemos que en nuestro periodo nos queda de un segundo, como marca aquí, de un segundo, 500 milisegundos apagado y 500 milisegundos prendido. Y con eso tenemos el divisor de frecuencia. Estas líneas negras indican continuidad de la señal. O sea, acá en esos puntitos suspensivos va 3, 4, 5, 6, así. Pero para casos prácticos y que entre en la pantalla, pues lo puse aquí 24,999,000. Espero que se haya entendido esta parte del concepto del contador, cómo vamos retrasando ciclos de reloj de la entrada maestra para poder hacer un retardo de señal. En este caso, dividir la frecuencia y aumentar el periodo. Bueno, ahora vamos a ver implementado en un FPGA y la señal de salida tanto maestra de 50 MHz como de 2 Hz en un osciloscopio, y vamos a ver parpadear el LED en el FPGA. Aquí en el video muestro que cada cuadrito tiene un periodo de 250 milisegundos. Entonces acá tenemos acá tenemos un cuadrito, otro cuadrito, otro cuadrito, otro cuadrito. Esos cuadritos equivalen a el periodo del ciclo, ya que se redujo de la frecuencia. Entonces acá tenemos 250 milisegundos. Aquí sería 250 más 250 más 250 más 250. Ese es un periodo de un segundo. Por ende, la mitad aquí son 500 milisegundos en alto y 500 milisegundos en bajo. ¿Ya se dieron cuenta? Y con eso se ve que la señal se divide. Ahora vamos a
a seguir viendo el video, en donde muestro la señal del osciloscopio y a un costado está el FPGA parpadeando. Como pueden ver, ahí lo enfoco, mi dedo que parece un cheto. El LED T9 está parpadeando en un periodo de 1 segundo, y en alto 500 y en bajo 500 milisegundos respectivamente. Ahora vamos a ver la señal de reloj entrante. Es la que se va a dividir, o sea, la frecuencia más rápida, mayor. Ahí tenemos, como pueden ver, el osciloscopio nos reconoce que estamos utilizando una frecuencia de 50 MHz y un periodo de 20 nanosegundos. Se preguntarán por qué la señal se ve puntiaguda, y eso tiene que ver con la capacitancia. Como estamos ya usando una frecuencia no tan baja, pues la capacitancia entre los pines del FPGA pues se genera por las altas frecuencias y también por el ruteado del PCB, y necesitamos tratar mejor las señales, pero ese es asunto de otro video. Hay que concentrarnos en que se cumple la frecuencia de entrada, el periodo de 20 nanosegundos, y nosotros, como mostré anteriormente, se reduce a simplemente una frecuencia de 2 Hz en un FPGA implementado. Y pues bueno, eso, espero que eso les ayude a entender en qué consiste el divisor de frecuencia y nosotros podamos crear otras bases de tiempo. En sí, el divisor de frecuencia se lo van a encontrar muy a menudo, porque todo sistema digital requiere bases de tiempo, sincronización, protocolos de comunicación, máquinas de estado. Todo requiere ciertos tiempos, y los divisores de frecuencia son importantísimos para poder crear esta sincronización entre sistemas, estos retardos, utilizar señales de diversos periodos, poder hacer contadores, muchas cosas se pueden hacer. Por eso es imprescindible que aprendan a utilizar los divisores de frecuencia. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Denle like, comenten, pueden compartirlo. Aquí les dejo las redes sociales de mi canal, en donde pueden encontrar mayor información, sobre todo en el blog. Pueden visitar el blog, y si no entendieron muy bien cómo lo expliqué, pueden meterse al blog y buscar la información, leer los artículos. Ahí viene todo lo que dije ahorita, bien escrito de esta forma, las figuras, las figuras, viene escrito todo. Entonces pueden encontrar ilustraciones y otras cosas más, descripción de hardware. Pueden seguirme en las redes sociales, y si les gusta denle like, comenten y suscríbanse.